vamos a ver, digamos, todas las etapas que hay previas antes de que una medicación sea aprobada y después de que es aprobada también. Algo que tienen que saber, digamos, de investigación clínica es que hubo un cambio radical en lo que era, digamos, en los primeros comienzos de la medicina o uso de los nuevos medicamentos a lo que es la investigación clínica como la conocemos hoy por hoy. ¿Y por qué es esto? Porque a lo largo de la historia ocurrieron algunos hechos muy desgraciados, cosas muy terribles, que obligaron a todos los organismos, digamos, que regulan o todos los que están controlando la salud de los países a darse cuenta que tenían que intervenir, que de alguna manera no podía ser que los investigadores tomaran, digamos, esto de lo científico por su cuenta sin que hubiera alguien vigilando, alguien independiente, alguien controlando. Entonces, a lo largo de la historia, bueno, hubo un montón de episodios, digamos, donde se vieron que por falta de control y por falta de seguridad hubo, digamos, accidentes y con consecuencias terribles. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí ven que yo como antecedente, que esto igual no es muy comentado, bueno, en el año 30, 40, con las anestesias que se usaban con cloroformo, nadie los había investigado y tenían arsénico, por ejemplo, entonces eso era lo que provocaba la muerte de los pacientes. Hubo estudios donde no se había controlado, por ejemplo, en el año 37, que es cuando se crea la FDA, no sé si ya han escuchado lo que es la FDA, que es la Food and Drug Administration, que es el organismo regulatorio de Estados Unidos, que bueno, surge a razón justamente la sulfonamida, bueno, hay 107 muertes y después se dan cuenta porque tenía un excipiente que no se podía usar. Bien, entonces a raíz de eso se ve que algún control, de alguna manera, algo hay que hacer porque no se puede, digamos, las industrias farmacéuticas no pueden elaborar cualquier cosa sin algún tipo de control. Bueno, en el año 47, bueno, ustedes saben, a lo largo de la historia, todos los estudios de investigación, entre comillas, que se hicieron en la época de los nazis. Bueno, ahí se hicieron atrocidades y cosas terribles. A raíz de eso hubo un juicio muy conocido, que fue el juicio de Nuremberg, donde en realidad hubo un gran avance en la historia con respecto a lo que se tenía que pedir, lo que se tenía que exigir, pero no fue suficiente, porque a raíz de ese código, en realidad, lo único que surge como resultado es que toda persona que participara en un ensayo de investigación tenía que ser informado, es decir, que tenía que dar su consentimiento y le tenían que explicar todo lo que iba a ocurrir en esa investigación. Entonces ahí empieza a tener en cuenta uno de los principios, que ahora vamos a ver cuáles son los principios que rigen la investigación clínica, que es el de la autonomía. No sé si lo han oído hablar, el tema que ahora se da como mucha bolilla, al tema de que la persona tiene que ser responsable. Si ya tiene criterio, es una persona pensante, digamos que puede decidir si quiere participar o no. Pero ¿qué pasa? Esto no es lo único necesario en investigación clínica, porque uno sabe que los pacientes a veces pueden no entender completamente o pueden tener algún tipo de conflicto de interés o pueden tener alguna vulnerabilidad. Entonces, con solo informarles, no está todo cubierto. Porque, ¿qué les parece? ¿Qué cosa podría, digamos, por más que el paciente acepte, les parece que un investigador puede hacer cualquier cosa, aunque el paciente esté informado? ¿Parece que es suficiente? No. Y no se debería supuesto, poner en riesgo la vida y la salud. Claro. Exacto. En el código de Nuremberg, en realidad, estaban tan angustiados, o sea, fue tan terrible todo lo que pasó, como que solamente pensaron en que esa gente no había sido informada y había sido como obligada a participar y a ser torturada, a hacer cosas, y como que lo único que se contemplaba en ese momento era que no se les avisó y no se les dijo ni siquiera que era una investigación. Pero la investigación clínica va más allá, porque en realidad no estaban teniendo en cuenta justamente el tema fundamental, que es el de la beneficencia, que se supone que esa investigación tiene que generar algo bueno, o sea, tiene que haber un tratamiento, tiene que haber la respuesta para obtener un bien para los pacientes que van a recibir ese tratamiento que van a hacer. Y tampoco se había cuestionado la calidad moral de los investigadores. Hasta ese momento es como que no se ponía en cuestión o en pregunta que quizás el hecho de que una persona que sea
muy inteligente, si no tiene principios éticos, o sea, no sirve que solamente sepa mucho. O sea, es algo que también en investigación clínica tenemos que tener en cuenta, que hay más allá de la inteligencia y más allá de solamente el objetivo de los números, de los datos, sino que tiene que uno contemplar todas las características y todo el bienestar de las personas que van a participar. Por eso es que esto continuó y cada vez es como que todos los organismos regulatorios, la Asociación Médica Mundial, la Organización Mundial de la Salud, bueno, todos los organismos que empiezan a tener participación en esto, empiezan cada vez a como exigir más cosas en la investigación clínica, que no se puede, digamos, simplemente aceptar porque, bueno, sean muy inteligentes o porque parezca que es muy bueno. Bueno, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, por ejemplo, en 1960, que ya estaba la FDA y todo, había una medicación que se utilizaba, que no sé si la han escuchado hablar, la talidomida, que era un sedante que daban embarazadas. Bueno, ustedes deben haber visto o deben haber escuchado casos, digamos, que fueron miles de bebés que nacieron sin las... ¿Por qué? Porque esta medicación, esta talidomida, producía alteraciones genéticas, o sea, producía alteraciones en el feto. Entonces, bueno, ahí se dan cuenta que antes de que salgan a la venta, también hay que hacer estudios fundamentalmente de los riesgos que pueden implicar para las embarazadas, para los bebés. ¿Cuál fue la contra, digamos, a partir de este hecho? Que bueno, que ahora la mayoría de las industrias farmacéuticas prefieren no investigar en, digamos, ninguna medicación en esta población. Entonces ahora, hoy por hoy, digamos, hay tanto miedo de que vuelva a pasar esto que fue realmente terrible, que bueno, ahora nos encontramos con que la mayoría de los medicamentos, si ustedes se fijan en los prospectos, la mayoría dicen que no hay información suficiente para este grupo. Entonces, bueno, la realidad es que algunas cosas se van sabiendo con la práctica porque a veces no queda otra y las embarazadas tienen que ser medicadas. Entonces, bueno, es como que todo tiene sus pros y sus contras. La realidad es que esto, digamos, de la ética y esto de tratar de tener los estudios más seguros hace que en este grupo, lamentablemente, no se pueda obtener este tipo de información porque sería someterlas a un riesgo demasiado elevado. Entonces, bueno, esta sería como la contra para mayor seguridad, pero bueno, hay grupos poblacionales que quedan sin tener suficiente cantidad de datos, pero bueno, no se puede hacer de otra manera. Quizás con el tiempo uno va a obtener información, digamos, por lo que se va obteniendo de la práctica. Bueno, algo importante, en el año 1964, en la Declaración de Helsinki, que esto venga, vamos poniendo, en el 62, bueno, igual esto es a modo de información para que ustedes sepan, digamos, qué fue ocurriendo. No es mi idea para nada preguntarles qué pasó en cada año, qué fue lo que hizo que digamos, se empezaran a tener en cuenta. Sí me interesa que sepan después cuáles son los principios éticos que rigen investigación clínica, sí, pero eso viene más adelante, está bien especificado. Yo quiero como para que tengan una idea de todas las cosas que fueron ocurriendo a lo largo de la historia. Entonces, bueno, cuando avanzamos en la historia, entonces empiezan a tener en cuenta también otras cosas importantes que son, por ejemplo, el respeto a las personas, la beneficencia, el principio de justicia. Entonces, bueno, ahí van viendo todas las cosas que fueron haciendo que cada vez se tuvieran en cuenta más, digamos, que hay que considerar. Bueno, les digo, después si quieren les voy a dar más anécdotas o detalles. Hay muchas cosas que ocurrieron que fueron muy aberrantes. Por ejemplo, en el año 1932 hubo un estudio que fue, digamos, crucial en investigación clínica porque se incluyeron 400 varones negros de Alabama para ver la historia natural de la sífilis. ¿Ustedes se acuerdan más o menos en qué año se descubrió la penicilina? No sé si se acuerdan que fue más o menos alrededor de 1945, por ahí, que se descubre la penicilina. ¿Lo sabían? Cerca de la Segunda Guerra Mundial, más o menos por ahí era también. Exactamente. Pero esta gente, como quería estudiar la historia natural de la sífilis, ¿qué quería decir? Cuando pasan los años, cómo van evolucionando, qué les va pasando a la gente que tiene sífilis.
Esto empezó en el año 1932. Pero cuando justamente en la Segunda Guerra Mundial, alrededor de esa época, digamos, aparece la penicilina y muestra ser efectiva contra la sífilis. Si estos investigadores hubieran sido éticos, obligatoriamente tendrían que haber suspendido este estudio y tratar a estos pacientes. O sea, uno, si ya aparece un medicamento efectivo, no puede continuar. Bueno, esto se descubrió como alrededor del año 1960 y pico o 70, todavía seguían pacientes con historia natural. Imagínense los estragos que hizo esta enfermedad, habiendo una medicación que los podría haber, digamos, los podría haber tratado a estos pacientes. Bueno, y encima, como para empeorar las cosas, también había un tema que estas pacientes eran pacientes de raza negra. Entonces, bueno, ahí también empiezan a tenerse en cuenta que uno tiene que tener mucho cuidado porque puede haber una discriminación, o sea, como diciendo, bueno, o lo mismo que hubo un caso de con retrasos mentales que se les inoculó deliberadamente el virus de la hepatitis, para ver qué pasaba. Porque eran retrasados mentales, y entonces dicen, total, en el asilo se la van a contagiar igual. Bueno, todo ese tipo de cosas que uno ahora las escucha y dice, no, no puede haber pasado, fueron llevando a que se empiecen a tener en cuenta que estas cosas no pueden ocurrir, por lo menos no legalmente, ¿sí? Entonces, vamos avanzando un poquito. Entonces, ahí yo les hago como un resumen, digamos, de qué cosas fueron apareciendo en la historia. Entonces, ven, en el 47 lo del Código de Nuremberg es el tema de la participación voluntaria, que es ahí donde surge el concepto de consentimiento informado, que es justamente la información que se le da a los pacientes, que ellos tienen que leer, entender, y si están de acuerdo, aceptan. Y lo mismo que si en algún momento del estudio cambian de idea, tienen la libertad de dejar de participar. O sea, no, un consentimiento informado no obliga al paciente a terminar el estudio. Pueden retirarse cuando quieran, porque esto es totalmente voluntario. Bueno, eso es a partir del 47. Después, a partir del 64, es cuando tienen en cuenta, con todas estas cosas que yo les estaba contando, que bueno, que sí o sí tiene que haber un balance riesgo-beneficio. Entonces, aparecen el tema de que tiene que existir comité de evaluación ética y científica, que algo fundamental es que tienen que ser independientes, que a veces eso hay que mirar muy bien. Bueno, eso es una de las cosas que van a tener que mirar en las publicaciones científicas, porque si llega a haber algún conflicto de interés, tiene que estar declarado. Un comité de ética y científica no puede ser uno de los investigadores miembro del comité de ética. ¿Se entiende esto? ¿Oyeron hablar de los comités de ética, de evaluación de ética y científica? Sí. Puede Bueno, ser que ustedes, en las tesis y eso haya, tiene que pasar por un comité de ética. ¿qué cosa? Cuando presentás una tesis, si trabajás con animales, Depende, claro, depende digamos, el tipo de tesis, o depende cuando, justamente cuando la tesis se basa en algún estudio que involucre algún principio ético, tiene que haber justamente un comité de ética. Por eso, dependiendo de la carrera, si uno va a estudiar algo en humanos o en animales, porque hay muchas tesis que no involucran sujetos, entonces en ese caso no habría. Entonces, en todo estudio exactamente que pueda violarse algún principio ético, ya sean éticos en sujetos. Nosotros ahora en esta clase estamos viendo más que nada todos los derechos de los sujetos humanos, pero también hay, digamos, que tiene que haber una evaluación ética cuando son animales, que antes tampoco se tenía en cuenta, y eso creo que hasta es posterior. En esta clase igual yo no me enfoco en la parte de animales. Por ejemplo, casi todos los hospitales que hacen investigación clínica tienen o un comité de ética que es institucional, pero que obviamente son profesionales, no profesionales que pueden trabajar en el hospital, pero que no pueden ser los mismos que están involucrados en la investigación clínica. Por eso tiene que ser independiente. Cuando un instituto tiene comité de ética, puede contratar, porque hay organismos que trabajan, que son comités de ética que ofrecen este servicio. Bueno, es su trabajo evaluar, digamos, todos los protocolos, todo el seguimiento. Entonces puede ser institucional o puede ser fuera de la institución. Pero que sea independiente no significa que no pertenece a la institución, sino que las personas que lo conforman no son parte de la investigación. Entonces a veces pasa que hay instituciones que tienen comités de ética y en algún momento, si alguno de los miembros quisiera participar de un ensayo clínico,
puede hacerlo, pero en ese momento no puede ser parte del comité de ética. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí, se O sea, entiende. que uno puede participar en un comité de ética y trabajar en un comité de ética, pero si el día de mañana aparece la oportunidad de participar en un estudio, por ejemplo, de investigación clínica, bueno, lo que tiene que hacer, como está todo documentado, es que para la evaluación de ese protocolo, esa persona no va a ser miembro del comité de ética. No puede serlo porque no es independiente. ¿Bien? Bueno, otra de las cosas históricas, digamos que fue muy importante, que es esto del informe de Belmont de 1978. En realidad, en el año 74 en Estados Unidos, el Congreso le encargó, hizo una Comisión Nacional, digamos, para la protección de los sujetos en investigación biomédica, y bueno, ahí sale un informe donde se empieza a tener en cuenta, recién ahí, el tema de que hay que tener en cuenta el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Y después hay unas normaciones que son de la Organización Mundial de la Salud, que son muy importantes porque hubo muchos estudios clínicos que se realizaron en países en vías de desarrollo sin los criterios éticos que se tenían en los países desarrollados. Por ejemplo, había estudios de HIV en África, y no les digo, no eran muy antiguos, estamos hablando de estudios posteriores al año 2000, donde digamos que ya se conocía mucho más, digamos, de la historia natural del HIV-Sida, y bueno, uno si empezaba a leer las publicaciones científicas, se veía que en África, por ejemplo, había estudios donde se aceptaba que sujetos que participaban para ver el tema de la transmisión del HIV, que no usaran, por ejemplo, preservativos. Entonces, hoy por hoy, uno no puede aceptar eso, y bueno, esto fue justamente la Organización Mundial de la Salud que estableció estas normas, que fíjense que están del año 2002, que justamente es para también tener participación y control en estos países en vías de desarrollo que no tienen el mismo acceso a, digamos, a la tecnología, a la investigación que tienen los países desarrollados. ¿Saben cuál era la justificación de muchos de estos estudios en estos países en desarrollo de los investigadores? Decían, bueno, lo que pasa es que la declaración de Helsinki dicen que digamos, el control tiene que ser con una medicación, la mejor medicación disponible. Eso es lo que dice la declaración de Helsinki. Si hay un medicamento o algo disponible que ya está en uso, entonces uno no puede, por ejemplo, hacer un estudio contra placebo, porque sería poner en riesgo innecesariamente a los sujetos. Bueno, estos investigadores lo que decían, bueno, pero en África, por ejemplo, no está disponible esta medicación. Entonces, no es poco ético que nosotros hagamos este estudio. ¿Se entiende que es bastante delicado el tema? En que es, en realidad, terrible, porque si uno habla de medicación disponible, se supone que es disponible en el mundo, no que porque esa gente no la tiene disponible, entonces yo, investigador, puedo investigar lo que quiero, porque total no está disponible en este país. Entonces, bueno, ahí fue la Organización Mundial de la Salud la que intervino, y bueno, se supone que hoy por hoy no deberían estar pasando estas cosas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principios éticos? Que esto sí, ustedes los tienen que saber. Bueno, los principios éticos son la autonomía, que eso, bueno, justamente creo que se entiende que es como el respeto justamente a la capacidad de cada persona a ser informado y a decidir si desea participar. Esto inclusive los niños a partir de los 10, 12 años, por más que son menores de edad, si el niño uno ve que entiende, tiene derecho a decir que no quiere participar. A veces esto es conflictivo porque a veces los padres están completamente convencidos de que quizás el hijo tiene que participar, pero si el niño tiene 10, 12 años, entiende perfectamente y no quiere participar, tiene, digamos, puede llegar a primar, digamos, esto de la autonomía y no participar. Bueno, por supuesto, la beneficencia, que uno siempre tiene que tratar de buscar el bien, o sea que el beneficio se supone que tiene que ser superior al riesgo. Esto, por supuesto, es relativo, porque, como vimos en todos los que son medicamentos, va a depender del riesgo justamente también de la misma patología. Entonces, para patologías mucho más riesgosas, quizás no es poco ético aceptar medicamentos que tengan más efectos adversos, porque uno justamente hace un balance entre el beneficio y el riesgo, pero para cada patología no es lo mismo.
Con respecto al principio de la justicia, esto en realidad es que, bueno, que todas las personas que participan en los estudios clínicos, digamos que los riesgos y los beneficios sean distribuidos equitativamente, sin discriminación. O sea que no, yo no voy a incluir en un estudio, bueno, esta población quizás porque son más pobres, porque no tienen, digamos, muchas posibilidades de recibir otra cosa. Eso, digamos, no sería hacer justicia. Entonces, en los ensayos clínicos no puede haber ningún criterio que tenga que ver con características, por ejemplo, socioeconómicas o no sé, religión, raza. Tendría que ser, digamos, solamente los criterios objetivos que tienen que ver con la patología en estudio. Y la no maleficencia, en realidad, podría estar incluido en la beneficencia porque es, bueno, justamente una investigación no puede causar daño al paciente. Entonces, a veces hay algunos que ya no lo consideran porque sería como que estaría dentro de lo que es la beneficencia. Entonces, por eso ven que el nuevo paradigma habla solo de autonomía, de beneficencia y de justicia. Que estos son los tres principios, digamos, que rigen la investigación clínica. Entonces, si yo les pregunto cómo está representada la autonomía en investigación clínica, por el consentimiento informado. Ese es, digamos, se relacionan así. La beneficencia justamente con la evaluación riesgo-beneficio. Y la justicia con que todos los sujetos de investigación sean elegidos de manera equitativa. Estos son los tres principios que ustedes tienen que saber y que cada cosa que dónde está representado en investigación clínica. Entonces, bueno, esto ya les comenté un poquito. Algo que es importante es que para que se pueda, digamos, desarrollar la investigación clínica, tiene que, por un lado, estar aprobado por los organismos regulatorios, que cada país tiene su organismo regulatorio. Bien, o, por ejemplo, hay lugares, por ejemplo Europa, que hay un organismo regulatorio de Europa, pero además cada país tiene el de su propio país. Entonces, bueno, cada país va a determinar cuál tiene más peso, si por ejemplo de la Unión Europea o el del propio país. Entonces tiene que estar específicamente determinado porque, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro organismo regulatorio es ANMAT, es el organismo que regula, digamos, todo el desarrollo y todo lo que tiene que ver con medicamentos, con alimentos, con tecnología médica en la Argentina. Entonces, vamos a suponer, si hay un medicamento que está aprobado en Estados Unidos, ustedes, Estados Unidos es un país en desarrollo, está la FDA, ¿ustedes piensan que automáticamente está aprobado en Argentina por estar aprobado en un país o de la Unión Europea o de Estados Unidos? ¿Qué les parece? Que no. Que no. Que no. No. Pero hay, digamos, también como ciertos criterios por los que ANMAT tiene, digamos, en consideración que si hay una droga, por ejemplo, que ya estuvo aprobada en países, digamos, que se considera de buena calidad médica, de buena calidad de investigación clínica, cuando uno presenta, por ejemplo, formularios de importación o de desarrollo, tiene en cuenta, pero no se puede, digamos, comercializar nada que no tenga la aprobación de ANMAT. Entonces, por eso quería que les quede claro que acá en el país solo se puede vender todo, o se puede estudiar, o se puede investigar con la aprobación de ANMAT. Que ANMAT tiene ciertas consideraciones cuando se llaman países de lista 1, cuando son países, digamos, de alto desarrollo, sí, eso es verdad, digamos que es más fácil después aprobarlo si ya está aprobado en uno de estos países, a que si no está aprobado en ningún país. Pero si no tiene la aprobación de ANMAT, digamos que en el país no se puede ni empezar una investigación clínica, ni comercializar, ni se puede, digamos, utilizar ninguna medicación que no tenga la aprobación de ANMAT. ¿Qué pide ANMAT aparte? Bueno, que todos, por ejemplo, los ensayos de investigación clínica, tiene que existir el comité de ética. Entonces, no solo decir, el comité de ética tiene que tener todos los documentos que, digamos, que demuestren que realmente funcionan, o sea, tienen que tener el listado de personas, tienen que tener cómo se van a reunir, bueno, y todo, digamos, como los documentos formales que avalan que existe ese comité de ética. Porque, bueno, la idea es que ese comité, ¿qué va a hacer? Va a verificar toda la documentación de la investigación clínica, más pueden ir a ver las instalaciones del lugar también, pueden, si consideran relevante, pueden llegar a querer entrevistar a un sujeto, por ejemplo, de investigación, si sospechan que hay algo que no está siendo bien hecho. Por ejemplo, sospechan que ha pasado en Argentina
que investigadores les hacían firmar consentimientos informados a los sujetos sin explicarles nada. Y como eran gente quizás sin preparación, confiaban en el médico y lo hacían. Bueno, los del comité de ética tienen la autoridad, digamos, como para citar a la gente y realmente verificar que esté todo haciéndose de acuerdo a cómo se tiene que hacer. Bien, entonces pueden revisar las instituciones, pueden ir a ver cómo se hacen los procedimientos, hasta inclusive pueden hablar con los sujetos de investigación. ¿Sí? Esto es algo que es importante. Bueno, entonces, en base a esto, digamos que esto se deduce, digamos, pero por las dudas lo vamos a explicitar. ¿Cuándo no podemos investigar? Bueno, justamente, como yo les decía, si hay un método o un medicamento que tiene una eficacia comparable, nosotros no podemos investigar algo que va a ser inferior en calidad. ¿Bien? O sea, que no podemos investigar ni comparar algo. Si ya hay un método que es eficaz, bueno, voy a tener que demostrar por lo menos o que es igual de eficaz o que es mejor. Si yo considero que los riesgos son desproporcionados con respecto a los beneficios, obviamente no se va a poder investigar. Si no tiene la autorización, obviamente que tampoco. Esto implica la autorización del Comité de Ética y fundamentalmente la de ANMAT en este país o el organismo regulatorio en cada país. Bueno, esta evaluación del Comité de Ética tampoco se puede investigar. Y si no existe un consentimiento informado, escrito, firmado, en este país, por ejemplo, se piden testigos. Hay otros países donde no piden la firma de un testigo. En Argentina, primero no se pedía, pero a partir, digamos, después de una revisión de la regulación de investigación clínica, se pide que haya un testigo independiente o, digamos, independiente de la investigación, se refiere, puede ser un familiar del que participa, alguien que no se lleve ningún beneficio con este estudio, tiene que firmar también el consentimiento informado. Muy bien, entonces ahora vamos a ver, vamos a ir a lo concreto, ahora vamos a pasar a de dónde salen las sustancias o, digamos, cómo es que surgen nuevos medicamentos, porque vieron que parece como que ya está todo descubierto, pero siguen apareciendo nuevas sustancias. Entonces, bueno, estas fuentes pueden ser, o que justamente se aíslen sustancias activas que pueden ser de origen vegetal animal. Con todo lo que estuvimos viendo de receptores, ahora se están identificando nuevas dianas terapéuticas, es decir, se descubren ahora nuevos receptores, digamos, endógenos. Entonces, bueno, como ahora se conoce toda la estructura molecular y toda la parte tridimensional, a veces con esta información se diseñan medicamentos que se supone que van a actuar específicamente sobre estas dianas. Esa es otra manera de tener un nuevo medicamento. Y, bueno, justamente también la otra es hacer síntesis química, justo con el diseño molecular, o el cribado farmacológico. El cribado es como que uno va seleccionando, digamos, de distintos medicamentos, va seleccionando el que le parece que va a ser más adecuado. Después, bueno, otra de las cosas que ahora también se está utilizando mucho es el tema de la síntesis de anticuerpos. Ustedes seguramente, no sé si ya tuvieron inmunología o no tienen inmunología en la carrera. Sí, tuvimos el año pasado junto con fisiología. Entonces vieron en fisiología toda la parte de anticuerpos, vieron que en general es buenísimo el tema de esto de la síntesis de anticuerpos porque uno puede dirigirlos específicamente contra lo que uno quiere, digamos, neutralizar o de lo que uno quiere, digamos, atacar. Esa es digamos, una de las nuevas técnicas que se está utilizando muchísimo. Bueno, la síntesis de hormonas o proteínas con actividad biológica, ahora también se utiliza en tecnología recombinante. Células vivas también se están utilizando. Bueno, el tema de los vectores virales que pueden modificar la dotación genética, que es la terapia génica, como para incluir material genético, esto es más delicado, pero también se está utilizando. Entonces, con esto que yo les comentaba, todas estas fuentes, digamos, de nuevas sustancias químicas que hay, uno ve que, acá les voy a contar, digamos, ustedes fíjense, en la base de esta pirámide, que no es exactamente una pirámide, tenemos como más o menos de 10.000, 25.000 nuevas moléculas que surgen, que parece que podrían llegar a tener alguna chance de ser algún medicamento el día de mañana. Recién pasan 10 o 20 moléculas, van siguiendo, ven que la parte de abajo es 10.000, 25.000.
que esa es la parte justamente donde se está sintetizando, se está detectando, pero solo 10 o 20 pueden empezar a pasar a las pruebas preclínicas. ¿Cuáles son las pruebas preclínicas? Son todas las que se hacen en animales. O sea que todavía estamos hablando de nada en seres humanos. De todas estas, que vieron que eran como 10.000, 25.000, solo llegan entre 5 y 10 moléculas a la fase 1. Ahora vamos a ver en detalle cada fase. La fase 1 es la primera fase donde se prueban estas nuevas sustancias en seres humanos. O sea que ahí ya estamos pasando. Cuando hablamos de fase 1, hablamos de fase clínica. O sea que es el primer contacto. Pero fíjense que de 10.000, 25.000 moléculas, solo 5 o 10 llegan a ser probadas en humanos. De esta fase 1, fíjense cómo va bajando, solo de 2 a 5, o sea, la mitad llegan a estudios de fase 2. Después, fíjense que a fase 3, o sea, que terminen, pueden llegar de estas 25.000 moléculas, 2. Y después, fase 3 es la última prueba clínica antes de la aprobación. Fíjense que aún después de ser aprobado, a veces se retiran de mercado y que sigan para la vigilancia, que es la fase 4 de postcomercialización, puede llegar una molécula. Bueno, esa es, digamos, como por eso les digo, la investigación a veces cuando uno dice que es tan cara y tan costosa, es porque se investigan un montón de moléculas, pero son muy poquitas las que tienen algún futuro en el desarrollo, digamos, para llegar a ser utilizadas y después comercializadas. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Entonces ahora vamos a ver un poquito, que es algo también muy importante. Esto es una línea de tiempo, lo que es, ahora vamos a ver las fases, pero yo lo que quería que ustedes sepan, no sé si oyeron hablar de lo que son patentes de los medicamentos. Cuando tienen los laboratorios tienen las patentes de los medicamentos. Sí. Cuando se descubre una nueva molécula, fíjense que una de las primeras cosas que hace el laboratorio, antes de empezar a estudiar en animales, antes de estudiar en seres humanos, si se fijan en la línea de tiempo, lo primero que hace el laboratorio es la solicitud de patente. ¿Por qué? Porque una vez que tiene la patente, que las que hacen análisis de patentes, les digo que es un estudio súper riguroso porque se patenta hasta, no solo lo que uno piensa, se patenta la molécula, se patenta una estructura química. Les digo, se patentan hasta perfiles plasmáticos, se patentan velocidades de liberación. Entonces, bueno, los que analizan patentes tienen que ver que lo que uno, en laboratorio, está proponiendo patentar, es decir, que tiene la exclusividad, que va a ser suyo, no tiene que solaparse en ningún aspecto con algo que ya esté previamente patentado. Entonces, una vez que tienen la solicitud de la patente, que dice, sí, esto es nuevo, esto no se conoce, esto es, bueno, ustedes tienen la patente, se la otorgan, esa patente dura 20 años. ¿Ven dónde termina ahí lo celeste? Entonces, por eso es la carrera que tienen los laboratorios, porque en esos 20 años se le va a terminar la patente. Y si ustedes se fijan, todo lo que es el desarrollo, ¿cuántos años lleva? Lleva alrededor de 10 años, entre lo que es todos los estudios preclínicos en animales, que ahora vamos a ver que no es todo esquemático, no es que solo viene lo preclínico y ya viene lo clínico, hay cosas que se superponen. Todos los ensayos clínicos, todo eso lleva alrededor de 10 años, o sea que de los 20 años, en realidad, hay 10 que el laboratorio, digamos que se los va a comer en investigación, donde todavía no lo va a poder poner en el mercado. ¿Bien? Entonces, una vez que se solicita que salga al mercado, que es después de la fase 3, empieza toda la parte de comercialización, digamos que hay unos años donde todavía, fíjense donde dice farmacovigilancia, esto en realidad es un esquema, porque la realidad es que hay muchos fármacos que la farmacovigilancia continúa siempre, no se termina nunca porque pueden haber efectos que no se conocían, entonces digamos que la farmacovigilancia es algo que se continúa por toda la vida, digamos, que dura el medicamento en la comercialización o que uno lo tiene, porque puede haber algo que no se conozca. Hay medicamentos, los más riesgosos, los que tienen muchos efectos adversos, que tienen programas de farmacovigilancia específicos donde los médicos tienen que completar reportes siempre. Por más que están a la venta, se sabe que pueden producir muchos efectos adversos y graves. Entonces, bueno, una vez que está todo que se está vendiendo, fíjense que a los 20 años, ¿qué pasa con la patente? Expira.
se termina la patente. Y es el momento donde todos los demás laboratorios que ya conocen esta molécula, porque imagínense que durante todos estos años ya se dio a conocer, entonces están ávidos de desarrollar lo que vimos en biofarmacia, que son el tema de los medicamentos genéricos. ¿Se acuerdan de los medicamentos genéricos? Sí, sí. Sí. Bueno, fíjense que por eso, digamos, los laboratorios que son los innovadores, los creadores, tienen un costo altísimo. Fíjense, todos estos años, fíjense que 10 años se los pierden en investigación, o sea, no es que se los pierden, invierten en investigación con unos costos terribles para tener quizás 10 años de ganancias, digamos, de ese medicamento, porque en realidad después, cuando aparecen los genéricos, porque la molécula ya la tienen un montón de información, bueno, ahí van a tener que empezar a competir con, si aparecen laboratorios que tienen buena calidad, digamos que a veces no es lo mismo, pero bueno, que pueden, digamos, comercializarlos, son aprobados para la venta, ya ahí tienen que compartir, digamos, el mercado, la población con otros laboratorios. Pero bueno, me parecía importante que vean justamente esto, que se solicita la patente apenas tienen la molécula. Y a partir de ahí es una carrera loca contra el tiempo, porque se imaginan, los laboratorios lo que quieren es aprobarlo lo antes posible para tener más tiempo de exclusividad en el mercado. ¿Bien? ¿Seguimos? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver, acá yo les hice una línea del tiempo, igual vamos a ir viéndolos en particular cada fase, pero ustedes tienen que saber que si hablamos de fase 0, es lo mismo que hablar de fase preclínica. O sea, que cuando hablamos de fase 0, estamos hablando de que todavía el medicamento no está en contacto con ningún ser humano. Pero fíjense algo muy importante y algo muy llamativo. Cuando nosotros tenemos en celeste, que dice síntesis química y desarrollo de la formulación farmacéutica, fíjense que es como que tapa, porque podemos tener en fase 0, pero podemos seguir desarrollando la fórmula y mejorándola a pesar de que ya comenzó la fase 1 y la fase 2. Bien, esto es importante, que las fases no son estrictas, no es que todo ocurre en fase 0, después paso a fase 1, paso a fase 2. Fíjense algo también que es muy, muy importante, lo que está como en un rojo medio amarronado, esto que yo les muestro acá en toxicología en animales. Después vamos a ver qué estudios de toxicología se hacen. Fíjense que ocurren, aún se siguen estudiando en animales cuando todavía estamos, fíjense que hasta la mitad de la fase 3, tal vez todavía estuve estudiando la toxicología en animales. Entonces esto es algo también a tener en cuenta, porque a veces puede pasar que nosotros ya avanzamos en la fase 1, en la fase 2, y si después tengo algún resultado muy grave en animales, quizás todas las fases se vuelven para atrás y quizás se descarta el medicamento, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Lo que tenemos, bueno, todo lo que sea modelos en animales, los métodos analíticos, la farmacocinética y la farmacodinamia en animales, por supuesto, pertenecen a la fase 0. Bien, después vamos a ver los objetivos de cada una. Empieza la fase 1, se estudia más que nada cómo se tolera la dosis crecientes y la farmacocinética inicial, se estudia en fase 1. Igual fíjense que en fase 2 y fase 3 se puede seguir estudiando farmacocinética y se sigue estudiando farmacodinamia con respecto no solo al efecto esperado, digamos que todos estos estudios se siguen analizando a pesar de que ya estemos prácticamente en las últimas fases antes de la aprobación. O sea, como la farmacocinética se sigue estudiando. Entonces, algo que es importante, igual ahora vamos a ver en detalle, es que en fase 1, por lo general, no se estudia eficacia, se estudia más que nada seguridad, en fase 1 y farmacocinética. O sea, como que esos serían como los objetivos más importantes de fase 1. La seguridad se va a estudiar a lo largo de una vez que se prueban en seres humanos, en todas las fases se va a seguir estudiando la seguridad. O sea, eso es propia de todas las fases clínicas, ¿sí? Eso es algo que me parece que es importante que tengan el concepto. La eficacia, en cambio, no es, digamos, no se estudia en todas las fases, porque la fase 1, en general, no se estudia eficacia. Entonces vamos a ver ahora un poquito en detalle, parte por parte de esta línea de tiempo. Bueno, entonces, con respecto a esto de la síntesis química, bueno, justamente porque yo les decía que se sigue estudiando a lo largo de la, porque si se fijan atrás, fíjense que tenemos fase 1 y fase 2,
Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si yo ya tengo la molécula, ¿cómo que sigo estudiando la síntesis química? Bueno, a veces lo que se cambia, lo que se optimiza puede ser algún excipiente. Quizás no la droga en sí, pero dentro de síntesis química también quizás optimizamos la forma farmacéutica o el excipiente para tener una mejor farmacocinética. Por eso yo les decía que se sigue estudiando, no es algo único que se estudia antes, no es que uno hace la síntesis química y ya está, listo, me quedo estáticamente. Lo mismo que toda la parte de procesos de fabricación, esto se va poniendo a punto porque las cantidades de medicamentos que se necesitan para el estudio de fase 1, que son muy poquitos sujetos, no es lo mismo que la cantidad que se necesita para miles de sujetos. Entonces los parámetros, los procesos no son los mismos y se hace lo que se llama una escalada. Ustedes, bueno, ahora en Tecnia, no sé si en Tecnia 1, pero en Tecnología Farmacéutica 2, van a ver que se hacen primero los estudios, digamos, chiquititos de desarrollo, que sería como uno podría hacerlo en una farmacia oficinal, si tiene una comprimidora y una mezcladora. Bueno, cuando uno hace una escala, también tiene que ver que se siga manteniendo las características de los medicamentos. Otra de las cosas que se van identificando en esta fase, que a veces surgen, digamos, análisis nuevos, es todo el tema de las impurezas. Las impurezas son fundamentales, el tema de caracterizarlas, porque si llegan a ser tóxicas, quizás dan para atrás, digamos, todo el estudio. Bueno, en todas estas fases se establecen todas las especificaciones de calidad, todos los parámetros, y algo que también se empieza, una vez que uno ya tiene pensado que tiene, digamos, la forma farmacéutica que va a ser la que va a utilizar, tiene que empezar ya los estudios de estabilidad. ¿Por qué? Porque una vez que sale a la venta, fíjense que ustedes se fijaron las fechas de vencimiento de los medicamentos cuando van a comprar. Sí. ¿Cuántos años tienen, más o menos? En general, desde la fecha de elaboración hasta la fecha, ¿cuánto tienen? 2 o menos. 2 a 3 años. Bueno, la realidad es que ahí hay un tema también ético que no se sabe muy bien, porque antes algunos tenían 5 y ahora tienen 2 o 3, no se sabe si también hay un tema comercial. Pero la realidad es que si va a tener una estabilidad de 3 años, es porque hubo previamente un estudio de estabilidad de 3 años. Bien, no sé si ustedes, ahora bueno, cuando lo ven en tecnología farmacéutica, los estudios de estabilidad se hacen a temperatura ambiente y condiciones normales, que eso dura el tiempo real, o sea que el medicamento estuvo 3 años viendo si mantenía las propiedades. Por eso es que tiene que estar previo. Muchas veces lo que pasa es que si uno cuando termina el desarrollo, el estudio de estabilidad, vamos a suponer, hubo que empezarlo de nuevo, vamos a suponer, y uno solamente tiene 6 meses de datos o tiene 1 año, bueno, lo que se hace es con los primeros lotes se le da un vencimiento más corto, porque no tenés la información. Por eso también los estudios de estabilidad hay que comenzarlos lo antes posible para el día que sale a la venta, decir, bueno, tengo información de 2 años. Entonces puedo decir, sí, en 2 años no se deterioró, no perdió eficacia, no perdió concentración, porque uno cuando saca un medicamento, no solo, ven que hay un montón de detalles, no es solamente que tiene que decir, sí, es bárbaro, cura, tiene resultados bárbaros, sino que también tiene que asegurar que cuando pasa el tiempo no sea inestable, porque una medicación, se imaginan que a los 2 meses se degrada, es como que comercialmente no serviría. ¿Bien? Bueno, eso es algo que pasa, por ejemplo, con ustedes seguramente alguna vez prepararon alguna suspensión o algún jarabe que viene en polvito y no viene preparado. Sí. Bueno, ¿por qué es eso? Porque cuando ellos, obviamente, en los laboratorios les hubiera gustado mucho más ya sacarlo al mercado ya listo para usar, porque cuanto más está cómodo para la gente, más se vende. Pero ¿qué pasa? Cuando hacían los estudios de estabilidad, vieron que no dura más de 2 semanas, aproximadamente. Entonces, la única manera que vieron que pueden tener bastante fecha de vencimiento es vendiéndolo en estado sólido y que la persona, por eso se habla de preparación extemporánea, lo prepara y ustedes vieron cuando se prepara, por ejemplo, un antibiótico, en general dura lo que dura el tratamiento, no más de 2 semanas. ¿Bien? Bueno, todo esto se determinó cuando lo fabricaron y cuando lo inventaron y cuando lo desarrollaron. Todas estas fases, digamos que son previas, hay que determinarlo antes de que salga a la venta. Esto es parte, digamos, de la síntesis química. Muy bien. Otra de las cosas que ustedes saben es que se estudian en animales.
hay que ver toda la eficacia en animalitos antes de que se pruebe en seres humanos. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las ventajas de estudiar animales? Bueno, tenemos una información directa, en general, digamos, los animales que se utilizan tienen una reproducción rápida, entonces quizás en 2 años tengo toda la vida del animal, entonces puedo sacar un montón de información. Tengo controles, porque digo, bueno, uso este lote como control y este con una dosis, estas como que son bastantes. Puedo modificar de una manera controlada las variables, tengo técnicas precisas, accedo a las estructuras, es decir, puedo sacar los tejidos y los órganos de los animalitos. Fíjense que, bueno, puedo tener una capacidad de análisis, puedo aplicar distintos modelos. ¿Qué les parece que va a ser la desventaja de trabajar con animales? ¿Qué les parece? ¿A alguien se le ocurre una desventaja en la investigación clínica? Yo digo, bárbaro, todo me va a estar saliendo fantástico con los animalitos. ¿Eso les da garantía absoluta de que en los seres humanos va a pasar lo mismo? Y no, porque no tenemos todo igual. Bueno, ¿cuáles son las diferencias, las limitaciones? Que bueno, fundamentalmente tenemos diferencias genéticas. Hay cosas que no se pueden probar en animales, sobre todo, por ejemplo, lo del sistema nervioso central. Hay algunas cosas que se pueden simular, por ejemplo, convulsiones yo puedo simular, pero de repente pensamientos suicidas, y la verdad que no lo voy a poder determinar en un animal. Después, con respecto al todo el sistema enzimático, los órganos, hay cosas que no están representadas o tienen diferencias bastante significativas en los animales que en las personas. O sea, y las diferentes razas también, las diferentes especies, tienen también diferencias que a veces no pueden extrapolarse al ser humano. Aparte, bueno, diferencias, bueno, que tenemos justamente que hay cosas que sacamos conclusiones, quizás porque hay problemas con las técnicas, quizás hay fármacos que responden de una manera en los animales y de una manera totalmente distinta en las personas. Después, bueno, entonces, tenemos muchas ventajas, pero fundamentalmente tenemos algunas limitaciones que son insalvables. Si nosotros pudiéramos sacar toda la información que necesitamos de los estudios en animales, no existiría la investigación clínica. Pero se vio que hay cosas que si uno no las prueba en seres humanos, por más que en animales parece que va todo fantástico, a veces los resultados no coinciden. Entonces, por eso sí, la única manera que se vio es ver cómo responden los seres humanos. ¿Sí? Muy bien. Otra de las cosas fundamentales, que esto sí se hace en animales, por una cuestión, digamos, de que uno no podría hacer los estudios de toxicología, sobre todo porque muchas cosas que se estudian son las dosis letales, que acuerdan que vimos la vez pasada cuando veíamos los conceptos. Obviamente que esto, bueno, es cuestionable, la ética en animales sí, se trata de no hacerlo sufrir y tratarlo de hacer en un contexto lo menos cruento posible. Por ahora se siguen aprobando, se siguen haciendo. ¿Y cuáles son este tipo de estudios de toxicidad? Bueno, nosotros en la regulación, digamos, en la disposición 6677, que es del año 2010 de ANMAT, que justamente es la disposición que habla de investigación clínica en Argentina, está especificado los ensayos de toxicidad que se deben hacer. Unos son, bueno, justamente los de toxicidad aguda. ¿Qué entienden por aguda? Es justamente una única dosis y uno va analizando los datos a ver qué pasa con esos animalitos. Esto se ve no solo si se mueren o no, sino las cosas que uno pueda determinar, por ejemplo, daño hepático, renal, de órganos, bueno, se hacen distintas determinaciones. Y sí o sí, fíjense que se tienen que hacer en 3 especies distintas, porque esto que yo les decía, que uno no sabe en realidad cuál de las especies va a ser más representativa de lo que va a pasar, podría llegar a pasar en seres humanos. Sí o sí, una no tiene que ser roedoras y que tiene que probar en 2 vías de administración distintas, una que sea la que se propone para, digamos, la que se va a utilizar el medicamento. Otra de estudio que se pide es la subaguda, a dosis repetida, entonces que ya son dosis un poquito más bajas. Esto ya se exige en 2 especies, una no roedora, y fíjense que estos estudios duran de 12 a 24 semanas, ¿bien? Cuando el uso humano está propuesto en 4 semanas. O sea, como que se estudia más tiempo, porque justamente uno lo que trata de hacer en estos estudios es el peor escenario. Como que, bueno, si yo, dándolo mucho tiempo, no tengo efectos de toxicidad,
se supone que si el ser humano lo voy a utilizar menos, bueno, voy a estar seguro de que no puede haber ningún riesgo. Y lo de la toxicidad crónica, que estos ya son dosis más bajas, pero que se dan mucho tiempo. Entonces, fíjense que son 2 especies, siempre una no roedora, se dan más de 24 semanas, de acuerdo, bueno, lo que se vaya a lo que se quiere hacer, digamos, para qué se lo va a utilizar y cuánto tiempo se lo va a utilizar. En este caso ya se pide que la vía de administración sea solo la misma que la que se va a utilizar en el ensayo clínico, y ven que tiene que haber 3 dosis. ¿Y cuál es lo que se pide? Que en la mayor de las dosis, sí o sí tengo que haber efectos tóxicos. ¿Bien? Y la menor tendría que ser equivalente. ¿Por qué digo equivalente? Porque en el animal no va a ser la misma dosis porque es otro peso, pero bueno, tendría que ser lo que equivalentemente representaría la dosis que se va a utilizar en seres humanos. ¿Bien? Estos son lo que pide toxicidad crónica. Bueno, hay otros estudios especiales que también se piden, que son estudios sobre la fertilidad, se estudian en animales hembras para ver si realmente produce algún efecto. Esto sí o sí, fíjense que tienen que ser, los resultados deben estar antes de iniciar la fase 3. Entonces con esto sacamos la conclusión de que todos estos estudios se estuvieron haciendo cuando ya el medicamento se estaba estudiando en seres humanos. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Otra cosa que es fundamental, que también se estudia a ver si produce algún efecto, digamos, se estudian en animales, digamos, con cría preñadas, las hembras, y se analizan, digamos, los fetos, los animalitos, para ver si realmente hay algún tipo de embriotoxicidad, teratoxicidad, o alguna cosa, digamos, que podría llegar a relacionarse con lo que pasaría si se dan embarazadas. Más, sobre todo, porque hay muchos medicamentos donde quizás nunca se estudien, a ver, en embarazadas humanas. ¿Sí? Bueno, entonces, también se ve que hay otros estudios especiales que se piden, que son los de mutagenicidad. Digamos que estos son todos carcinogenicidad, y dependiendo la medicación o dependiendo de los antecedentes o lo que ya se conoce, el organismo regulatorio puede pedir algún otro estudio especial. Por ejemplo, los que van a ser utilizados por vía tópica, es muy probable que le pidan un estudio de irritación local, ¿bien? O de sensibilización. O sea, dependiendo de lo que se pretenda hacer en humanos, puede ser que se pida algún estudio especial aparte de esto que está descrito en la disposición. O sea que la autoridad regulatoria puede considerar pedir algo más. ¿Sí? Bueno, queda poquito tiempo. ¿Qué Sí, animales se usan? ¿Siempre ratones o también otros? No, en realidad se utilizan en distintas especies. Lo que se utilizan, por ejemplo, son, bueno, ratones, eso digamos lo fundamental. Y después se pasan a estudiar animales más grandes. Lo que pasa es que tienen muchísimo más costo y más largas. Entonces uno, por ejemplo, se pueden llegar a utilizar, por ejemplo, bueno, los conejos se pueden llegar a utilizar, pero también son roedores. Se pueden llegar a utilizar cualquier animal, de hecho hasta se pueden llegar a utilizar monos, pero se utilizan muy poquitos, porque se imaginan que después de los estudios de toxicidad, muchas veces, la mayoría de las veces a los animales hay que sacrificarlos. Entonces, en realidad, dependiendo de la droga y de lo que se crea, digamos, que tiene más similitud con el humano, son las especies animales que uno va a elegir. O sea, no es siempre las mismas especies. Los ratones, por lo general, se los usa siempre. Y después, bueno, se van analizando y dependiendo del tipo de drogas, es la otra especie animal que se elija. Pero no es para todos los estudios los mismos animales. Claro. ¿Sí? ¿Mm? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Genial. Algo en esto que es la etapa preclínica, esto ya lo habíamos hablado un poquito más cuando vimos la parte de farmacodinamia, y son también los índices que se van a determinar en esta etapa. Fíjense que teníamos el índice terapéutico y el índice de seguridad. ¿Se acuerdan lo que era esto? Eran las relaciones cuando hacíamos lo que era para el índice terapéutico, teníamos lo que era la dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50. Que lo que se pretende, lo ideal es que sea mayor a 10. ¿Se acuerdan lo que era la dosis letal 50? La que mataba el 50% de los animales. Exacto. Con respecto a la que es efectiva
en el 50%. Entonces la idea es que las curvas estén lo más separadas posible. Y después tenemos el otro que es el índice de seguridad, que fíjense que es la dosis letal 1, o sea que es la dosis letal que mata el 1% de los animales, con respecto a la dosis efectiva 99. O sea que fíjense que acá estamos tratando de ser lo más estrictos posible, por eso lo ideal es que sean el doble. Si estas dos curvas no se juntan, entonces lo más probable es que el índice de seguridad sea bastante bueno. ¿Bien? Entonces fíjense que los índices menores a 1 indican una superposición entre las dosis letal y las terapéuticas. Bien, si tengo las curvas muy juntitas, pero vamos a ver, ¿se acuerdan de estos gráficos que teníamos? Los de dosis y respuesta. Sí. Sí. Entonces, fíjense, bueno, lo de abajo, las curvitas, son las curvas gaussianas que son de frecuencia, de distribución. Eso para que se vea más clarito. Fíjense que si yo tengo esta curva y ya la última parte está prácticamente en 0, es como que puedo decir que esta curva es distinta a esta curva. Son dos poblaciones diferentes. Ahora, si esta curva se me corre hacia la izquierda, ya parte de las curvas se superpone. Entonces no puedo decir son dos poblaciones. Entonces quiere decir que lo que va a producir efecto tóxico, no estoy seguro si no es la misma también que puede producir, digamos, se superpone con la del efecto de eficacia. Bien, acá yo les mostré unos ejemplos. Por ejemplo, fíjense, la warfarina es un anticoagulante. Los anticoagulantes yo les contaba que son medicamentos muy complicados, porque si uno se pasa en el anticoagulante puede haber hemorragias, y si uno se queda corto con la dosis, puede haber coágulos. Pero fíjense que con los efectos adversos, esto igualmente es para un efecto determinado. O sea, estas curvas son generales, uno utiliza, en este caso sería la anticoagulación, el efecto terapéutico, y el efecto adverso es el que uno está estudiando en el momento. Pero fíjense que gente que está teniendo el efecto terapéutico también puede estar teniendo el efecto adverso. ¿Bien? Están muy juntitas. En cambio, en la penicilina, que yo les contaba, es como que las curvas están muy separadas. Entonces tenemos como mayor margen de tener dosis más altas sin que ya empiecen a aparecer efectos adversos indeseados. Entonces, bueno, esto se determina justamente en las fases preclínicas. ¿Bien? Eso lo determinamos con los estudios, digamos. Con los estudios justamente de los dosis-efecto, cuando vas viendo los efectos adversos estudiados en animales, estableces estas curvas cuantales que decís, bueno, ¿qué porcentaje de animales presentaron? Bueno, vamos a suponer un efecto adverso, vamos a suponer que tengan una toxicidad hepática. Entonces, bueno, yo voy dando distintas dosis y le voy sacando el hígado a los animalitos y voy viendo qué porcentaje de animalitos, por ejemplo, veo que el hígado lo tienen inflamado. O le mido enzimas hepáticas al animalito. Entonces voy determinando con distintas dosis qué porcentaje de animales tienen ese efecto adverso, por ejemplo. Y por otro lado, mido la respuesta que yo estoy esperando. Entonces puedo establecer las curvas. Entonces ahí voy viendo. Como siempre es porcentaje de respuesta o porcentaje de efectos adversos con respecto a las dosis que yo estoy utilizando, puedo ver si yo con la misma dosis tengo efecto beneficioso y con la misma dosis tengo una toxicidad terrible, las curvas se me superponen. ¿Bien? Sí. ¿Se entiende? Entonces, por eso, voy estudiando los efectos adversos. Cuando yo no conozco nada de la droga, tengo que hacer como un análisis general de todos los órganos, de todas las cosas posibles que puedan pasar. Ahora, cuando yo ya estoy orientada en el tipo de droga y yo sé que, por ejemplo, que produce, o por ejemplo, que es familiar de una droga que ya se sabe, por ejemplo, que produce una toxicidad hepática terrible, igual se estudia todo lo demás, porque uno no sabe si esta nueva puede producir algo desconocido. Pero bueno, cuando uno ya está orientado con los estudios previos, se sabe que el hígado, por ejemplo, es el órgano más afectado. Bueno, entonces uno en general trata de estudiar el peor escenario, o sea, lo que uno sabe que va a dar mal, bien, para poder sacar alguna conclusión válida. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la fase 1. ¿Qué vamos a hacer en la fase 1? Bueno, se supone que la mayoría de los estudios, por lo menos todo lo que yo tengo hecho hasta la fase 0, que no quiere decir que terminó, porque en los estudios preclínicos, algunos van a continuar.
O sea, todo lo que es la toxicología en animales yo la voy a seguir estudiando y puedo también estar poniendo a punto todo lo que tenía que ver con la parte de laboratorio. Pero bueno, llega el momento que lo que yo ya analicé me dio bien, entonces digo, bueno, me voy a arriesgar, tengo buenos resultados, empiezo la fase 1. Para esta fase 1, obviamente que para el protocolo, para los protocolos que yo haga, que el laboratorio haga, tienen que tener aprobación previa del MAT. Bien, cada etapa tiene una aprobación por separado. O sea, no es que uno obtiene una aprobación al comienzo y dice, ya está, tengo la aprobación de ANMAT. No, a ANMAT hay que ir presentándole todos los resultados a medida que los voy teniendo. Entonces, cuando yo quiero hacer el primer estudio de fase 1, tengo que presentarle todo lo que tengo hasta ese momento. Entonces, de acuerdo a los resultados, ANMAT va a decir sí, ok, pueden estudiar en seres humanos. Si ANMAT no está de acuerdo, puede llegar a pedir un estudio adicional. O puede decir, no, con estos estudios se cancela todo porque es muy, digamos, no tiene, digamos, los efectos de seguridad tolerados, o sea que no les permitimos hacer la fase 1. Esto también es importante. Fíjense que cada etapa requiere una aprobación previa. No es que yo ya va largada y hago todo lo que uno espera, ¿sí? No sé si eso lo sabían o, bueno, pero cada fase, cada estudio necesita la aprobación del MAP para poder avanzar. Bueno, entonces, ¿cuáles son esta fase 1? Bueno, fíjense que tienen no muchos participantes, son de 10 a 100 participantes. En general son voluntarios sanos, esto ya lo habíamos visto algo, excepto que sean drogas que sean para patologías que son drogas que no tienen tan buen perfil de seguridad, como puede ser una droga oncológica o una patología, digamos, muy grave, que en ese caso, a veces uno, justamente por la toxicidad de la droga, no es ético someter a voluntarios sanos al riesgo de esa droga, entonces en esos casos se hacen con enfermos. Esto de etiqueta abierta. No sé si se acuerdan de que los estudios podían ser ciegos, esto yo creo que lo vimos, y no sé si ustedes lo vieron en metodología de la investigación, y abiertos. En general, en fase 1, digamos, como todo lo que se trata de estudiar en general son de farmacocinética y ver cómo van, digamos, cómo se metabolizan y cómo, digamos, responden los pacientes, no a nivel de eficacia, sino de seguridad, no es necesario hacer un ciego, ¿bien? Porque los estudios de perfiles plasmáticos son objetivos, o sea, independientemente de que sepa o no qué está recibiendo, no cambian. Lo mismo que la seguridad, si el paciente presenta efectos adversos, uno cuando analiza los laboratorios, o ¿puede haber algún efecto adverso psicológico? Sí, pero eso se analiza, porque también van a pasar en el placebo, o en otra medicación, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Que no es necesario que haya un ciego en fase 1? Sí, ¿Sí? Porque se va a estudiar la seguridad y cómo se tolera. En general están 1 o 2 años. No quiere decir que cada estudio dure 1 o 2 años. Hay muchos estudios de fase 1. Entonces, toda la fase en general se dice que tarda entre 1 y 2 años. Esto, bueno, esto es un estimativo de lo que salen. Y en general, el 50%, digamos, avanza hacia la fase 2. O sea, la tasa de éxito es decir, bueno, puedo avanzar a la fase siguiente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales? Yo creo que vamos a llegar a, no sé si vamos a llegar a ver mucho más. Bueno, justamente los perfiles de seguridad a corto plazo, efectos adversos, por ejemplo, a distintos niveles de dosis. En la fase 1 se estudian distintas dosis, no es la única fase donde se estudian distintas dosis. Se estudian las características farmacocinéticas, ¿ven? A dosis únicas y dosis múltiples. Acá se ve todo el tema de acumulación que vimos en farmacocinética. Bueno, dependiendo de la vía de administración que se utilice, se vayan a ir analizando los perfiles, digamos, plasmáticos. Acá cuando hablamos de estudios de tolerancia, no nos estamos refiriendo al concepto de tolerancia que vimos en farmacodinamia con respecto a los receptores. Se refiere más al efecto de tolerancia a nivel seguridad. Cuánto toleran los sujetos esta medicación sin tener efectos adversos muy graves. En esta fase también se estudia si los perfiles son iguales con o sin alimentos. Y también muchas veces se estudian las interacciones con otros medicamentos, digamos que puedan ser esperables, pero más que nada a nivel farmacocinético, porque todavía en esta fase no se está estudiando respuesta, se está estudiando más que nada toda la parte de farmacocinética.
Vamos a seguir un poquitito más. Muy bien, vamos a pasar entonces a la fase 2. Una vez que dijimos el 50% tienen éxito, los que pueden seguir van a pasar a una fase 2. En esta fase tiene, digamos, por principal objetivo, el tema ya empezamos sí con la eficacia y a ver cuál es la dosis que realmente se va a utilizar en seres humanos. Como yo les decía antes de fase 2, antes de presentar el protocolo, se vuelve a tener que pedir una autorización. O sea, para cada protocolo necesitamos la autorización de ANMAT. No podemos avanzar, tenemos la autorización previa para cada estudio. Bueno, ¿cuál es en esta fase 2? Bueno, fíjense que tenemos más participantes. Tenemos entre 50 y 500 participantes. Ya acá estamos hablando de que puede haber, tienen que ser pacientes. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver eficacia. Entonces ya los sujetos sanos no serviría, digamos, para el objetivo del estudio, porque si no tienen la patología, no puedo ver si hay respuesta. Bien, en estos casos ya son aleatorios. ¿Se acuerdan que se eligen al azar quién va a recibir un tratamiento y quién va a recibir el otro? En este caso que dice puede ser controlado con placebo, va a depender de la patología. Como yo les decía, tiene que ver también una cuestión ética. Si es una patología que necesita sí o sí un medicamento y ya hay uno disponible, no se va a poder hacer contra placebo. Y en estos casos en fase 2, muchas veces son ciegos, porque como estamos viendo respuesta, ya empieza a ser más objetivo si por lo menos los voluntarios y el médico tratante no saben qué está recibiendo el paciente, pero hay algunos diseños con estudios abiertos. ¿Cuál es el objetivo? Uno de los principales es justamente la eficacia, empezamos a estudiar eficacia, y el rango de dosis. La mayoría de las veces, cuando ya se pasa a fase 3, ya se pasa con la dosis que se eligió en fase 2. Estos estudios duran entre 2 y 3 años, muchas veces se hace más de un estudio de fase 2, no es que hay un solo estudio de fase 2, muchas veces hay 2 o 3 estudios. Y como ven la tasa de éxito, solo el 30% puede pasar a la fase 3. Entonces ven que son muchos millones de dólares que se van invirtiendo, que muchas veces, la mayoría de las veces no tienen éxito. Entonces, acá tenemos los objetivos resumidos, que son los datos preliminares de eficacia, la relación entre dosis y el rango de dosis, y como siempre que estamos estudiando en humanos, seguimos estudiando seguridad. O sea que los eventos adversos no se dejan de controlar nunca, en investigación clínica ni cuando uno da un medicamento. Y muchas veces se siguen haciendo estudios farmacocinéticos como para confirmar los datos que teníamos en la fase 1. En fase 2, se empezaba a estudiar que no se había estudiado en fase 1. Yo para arrancar ahora con la fase 3, pero quiero hacer un pequeño repasito de lo que es La eficacia. la eficacia, exactamente. En fase 1, lo único que estudiamos es toda la parte de seguridad y la parte de farmacocinética. Y en fase 2, seguimos estudiando seguridad, que yo les decía que en todas las fases se sigue estudiando seguridad, o sea, en toda la vida de los medicamentos, la seguridad es algo que en todas las fases va. Pero en fase 1 no veíamos eficacia y sí se empieza a ver en fase 2. Bien, en fase 3, lo que se estudia, tengo que ocultar esto, seguimos estudiando en eficacia y seguridad, pero ya a diferencia de la fase 2, lo que se incluye son miles de participantes. Entonces, algo, por ejemplo, que había quedado, digamos, a estudiar en la fase 2, que se determina muchas veces es la dosis que se va a utilizar. Bueno, en fase 3 se usa la dosis en general que se eligió en la fase 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, al incluir cientos a miles de participantes, se supone que tienen que reflejar medianamente las características de la población que los va a recibir realmente. Porque ustedes saben que cuando en los estudios de investigación clínica hay muchos criterios de inclusión y exclusión. Pero ¿qué pasa? En la fase 2 son criterios más estrictos, entonces esa población quizás no es fiel reflejo de los pacientes que lo van a terminar recibiendo. ¿Sí? Entonces, en la fase 3 ya se trata solo de excluir aquellas cosas que uno sabe que van a interferir con el resultado, porque si no el resultado no va, digamos, no vamos a saber realmente si es confiable. Pero se trata de incluir la mayor cantidad y son miles de participantes. Entonces, si hay efectos adversos que tienen menor frecuencia, es probable que aparezcan en esta fase 3.
Eso no quiere decir que a veces cuando no son efectos adversos muy raros, quizás ni en la fase 3 se ven, y recién cuando sale al mercado, ustedes han escuchado muchos medicamentos que se discontinúan después de años de estar a la venta, porque esos efectos adversos raros, hasta que no lo tuvieron quizás cientos de miles de pacientes, no se pueden percibir. ¿Cuál es la característica de la fase 3? Bueno, la fase 3, siempre los ensayos clínicos son aleatorios, o en inglés randomizados, la misma palabra, y controlados. Con respecto al control, va a depender. Si no hay ninguna terapia conocida eficaz, todavía se puede estudiar contra placebo. Ahí hay un eco, no sé si alguien tiene un eco en el micrófono. Y con respecto Sí, yo también escucho como un eco. Hay como un eco, sí. Yo. ¿Tenés vos? Con respecto al ciego, la mayoría de los estudios de fase 3 son doble ciego, mínimamente, o pueden llegar a ser hasta triple ciego, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ni el sujeto que recibe la medicación, ni el médico, y a veces ni el laboratorio, a veces hay un comité independiente que es el que tiene el código de los ciegos, o sea, eso en general lo más común es doble ciego, o sea, que ni el que lo trata es el médico, ni el sujeto saben cuál es el tratamiento que está recibiendo el sujeto. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos algo de ensayos en biofarmacia. Bueno, el objetivo principal, que algo me voy a detener en esto, es la confirmación de la eficacia en una población más grande. Con respecto a la eficacia, yo no hice mucho detalle, pero cuando el laboratorio presenta los ensayos clínicos, tienen objetivos, ¿bien? Entonces, cuando uno dice confirma la eficacia, es que confirma la eficacia del objetivo que se planteó en el protocolo. Entonces, ¿qué puede pasar? A veces hay medicamentos, ustedes vieron que quizás se utilizan para muchas cosas o para muchas enfermedades. Bueno, en realidad, cuando tenga la aprobación en laboratorio, va a ser la aprobación solo de los objetivos que estudió. No sé si se entiende esto. O sea, si vamos a usar una nueva droga, es para tratamiento, vamos a suponer, de la artrosis. El objetivo quizás va a tener parámetros que miden la eficacia en artrosis, ya sea por imágenes, por dolor o por lo que sea. Este medicamento, si sale a la venta, va a salir solo para la venta con la indicación para lo que fue aprobado. ¿Se entiende eso? Ahora ahora van a ver por qué les hago esta aclaración, que a veces pasa en la realidad y tienen que conocer algunos conceptos. Bueno, estos estudios de fase 3, ¿cuánto duran? Bueno, duran de 3 a 5 años, salen muchísimos, millones de dólares, y la tasa de éxito, fíjense que está entre un 25 y un 50%. Es decir, que a pesar de que llegan a fase 3, que uno ya tendría todas las fichas, porque uno dice, bueno, si pasó exitosamente la fase 2, no es seguro que todos los que llegan a fase 3 van a ser exitosos. Porque o bien no muestran en la cantidad de sujetos incluidos la eficacia, o muchas veces pasa que tienen efectos adversos que no se habían visto antes, que aparecen en estas fases, entonces no se pueden continuar. Y acá confirman, digamos, que la posología, la dosificación que se había seleccionado en fase 2 sea la correcta. Con respecto a esto de fase 3, que me parece algo que es muy, por eso quiero que es un concepto que tienen que saberlo, ¿qué les parece? Bueno, como yo les digo, una medicación está aprobada, vamos a el organismo regulatorio dice, ok, se aprueba para la venta un medicamento X para la artrosis. Esa es la indicación para la que fue aprobado y tiene aprobación en el país. Si un médico tiene un paciente, cualquiera, y se lo quiere dar porque le parece, porque leyó, porque vio algunos artículos, vamos a suponer, voy a decir cualquier cosa, chicas, no sé, se lo va a dar para el dolor de cabeza. Porque le parece, ¿a ustedes qué les parece? ¿El médico puede darlo para un dolor de cabeza si el medicamento fue aprobado para artrosis? Y no. No, yo pienso que no puede. Bueno, están equivocadas. Hay una modalidad que se llama off-label, lo van a ver que es del tratamiento de líndicas, de la traducción en inglés, off con doble F, label, que son los medicamentos indicados dados para otra indicación. El médico en el consultorio, siempre que sea una droga aprobada, o sea que está a la venta, si él tiene
digamos, conocimiento suficiente, ya sea porque ha leído bibliografía, porque tiene experiencia previa en sus pacientes, él está autorizado a prescribir la medicación para lo que él considere. ¿Qué pasa? Obviamente que él tiene que tener una experiencia comprobada, porque si a esta paciente le llega a pasar algo y él llegara a tener un juicio, él va a justificar con su conocimiento, es decir, con lo que está publicado, que pueden ser reportes de casos, quizás no son estudios randomizados, estudios aleatorizados, pero ¿qué pasa? Hay muchas patologías que ocurren en muy poquitos pacientes en el mundo. Entonces, cuando son muy poquitos pacientes, a veces los laboratorios ni siquiera se toman el trabajo, por una cuestión de que no es redituable, entonces quizás no invierten millones de dólares y va a haber 100 pacientes en el mundo para tratar una patología, por ejemplo. O a veces, por falta justamente de disponibilidad de pacientes, no se pueden llevar a cabo, porque si no hay pacientes para estudiar, no hay pacientes para poder sacar conclusiones. Pero no sé si ustedes vieron en metodología de investigación, otra manera de publicar, a veces no son ensayos controlados, randomizados, así con un montón de miles de pacientes, pero quizás el médico puede tener casos interesantes, que se llama reporte de caso, y los publica. Y en la bibliografía médica es muy importante para los médicos estar actualizados con estos reportes de casos, porque los reportes de casos son eso. Quizás en el mundo, no sé si han escuchado alguna vez, con esos casos rarísimos que ocurren, quizás todos los médicos vieron que ahora con el tema de la tecnología y con internet, quizás hay 3 o 4 pacientes en el mundo con una determinada patología, que es rarísima, quizás no hay ninguna medicación aprobada para esa patología, porque les digo, son 5 o 6 pacientes en todo el mundo, y se empieza a tener experiencia con alguna medicación que ya está aprobada para otra cosa, y es efectiva para esos casos. Bueno, en esos casos el médico puede tranquilamente, por su expertise, que se dice por su experiencia, puede prescribir a un paciente en su consultorio lo que él considera. ¿Lo sabían esto? No, yo no lo sospechaba. sabía. Eso se llama off-label. Ahora hay otra situación que también me parece que es muy importante que ustedes lo sepan, porque también ahora está bastante de moda, es otro tipo de indicación y otro tipo de situación. ¿Qué pasa con, vamos a suponer, hay 2 situaciones. Medicamentos que están aprobados a la venta en otro país y no en el país donde se quiere tratar, vamos a suponer acá en Argentina, quizás hay otros países donde tienen aprobados algunos medicamentos que acá no están aprobados. Vamos a suponer 2 situaciones. Una, un paciente viene de uno de esos países donde fue tratado con esta medicación, y cuando viene a Argentina, el paciente estaba teniendo éxito con ese tratamiento, y cuando viene acá, el medicamento acá o no está aprobado para la venta, o está en fase de investigación. Es decir, que no hay disponibilidad de ese medicamento. ¿Creen que hay alguna manera que se pueda llegar a conseguir para que ese paciente tenga esa medicación? Sí, Sí, se puede pero hacer. eso sí. Bueno, hay uno que se llama uso compasional de medicamentos, que justamente contempla, si ustedes lo buscan en ANMAT, por ejemplo, bueno, en el mundo también, justamente contempla ese tipo de... Hay 2 situaciones que contempla. Una, que esté aprobado en otro país, y en el país no se venda o esté en fase de investigación en el país. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Para uso compasional, el médico, prescriptor, tiene que pedir una solicitud ANMAT, pero con el nombre del paciente, o sea, con todos los datos del paciente, toda la historia clínica y todo lo que avale que ese paciente necesitaría esa medicación que acá en el país no se consigue. En esos casos, si ANMAT considera que es pertinente, lo que se consigue es una orden, una autorización de importación de ese medicamento para ese paciente de uso compasional. Esa es una situación. ¿Conocen algún caso que ahora está muy en boga, que se está dando este tipo de situación, que se está importando medicación? ¿Han escuchado hablar? No, yo no. Bueno, no sé si han escuchado el uso del cannabis, el cannabidiol, para las epilepsias refractarias. Sí, pero yo había escuchado de eso, pero pensé que era como medio ilegal. No, es Sí, así. yo también. Hay una situación legal y una situación ilegal.
La situación legal es la que contempla, porque ustedes saben que la FDA, esto fue en el 2018, aprobó el cannabidiol para un tipo de epilepsia refractaria. Ojo, no está aprobado. El problema es que hay muchas cosas que se cree que puede servir, eso es lo no legal, digamos, pero en la FDA, el cannabidiol, ojo que no es el extracto de cannabis, o sea, ustedes saben que en el cannabis tenemos el tetrahidrocannabinol, que son todas las sustancias, digamos, con fines recreativos, y el cannabidiol, que es esta sustancia, que es otra sustancia que también está, que es la que tiene el efecto, la que es la efectiva. Bueno, la FDA, y hay otros países que la han aprobado con esa única indicación, que son estas epilepsias refractarias. Bueno, ¿qué pasa? En Argentina hay muchos, no sé si son muchos, pero hay algunos pacientes con este tipo de epilepsias refractarias que en Argentina todavía no está aprobada la fabricación, digamos, de estas sustancias. Entonces, ¿qué hace? Si hay un paciente que necesita, el médico dice si este paciente se vería beneficiado, entonces lo que se hace es una solicitud por medio de ANMAT también con toda la presentación de los papeles, digamos, de la historia clínica, de los datos del paciente, los datos del médico, por supuesto. Entonces, si ANMAT, que parece que la información presentada, toda la documentación, es apropiada, entonces el paciente puede seleccionar una farmacia, que también se tiene que inscribir para esto, y puede solicitar la importación de este producto que se está vendiendo en Estados Unidos. Bien, entonces ANMAT aprueba la importación y se dispensa en una farmacia de Argentina con toda la aprobación correspondiente. ¿Qué pasa? Estos son casos muy poquitos, porque en realidad FDA lo aprobó solamente para epilepsia refractaria. Entonces son pacientes muy acotados los que tendrían la autorización para importarlo con la aprobación de ANMAT. Y aparte, el costo corre a cargo del paciente. Y son, no me acuerdo cuántos miles de dólares salía cada dosis. Por eso es que en realidad está muy restringido. ¿Qué es lo que no es legal todavía y no está controlado? El tema de todas las otras patologías que ustedes han visto. Para dolores, para artrosis, para esto, para lo otro. ¿Qué pasa? Para el cáncer. Para el cáncer. Bueno, la realidad es que eso no ha sido aprobado. ¿Qué quiere decir? Que no hay información suficiente que avale que realmente tenga efectividad. No quiere decir que no la tenga, quiere decir que todavía no lo sabemos. ¿Y cuál es el problema de toda esta cannabis que está circulando, que la gente compra? El problema es que como no está aprobada, en realidad los lotes que están saliendo no tienen ningún tipo de control de nadie. Entonces, ¿qué pasa? La gente los compra, los médicos lo prescriben, realmente hay gente que las vende. Pero ¿qué pasa? Al no haber ningún organismo regulatorio que controle, la realidad es que un paciente puede recibir un frasquito que no sé si ustedes los han visto, no tienen ni etiqueta, no tienen ningún tipo de identificación, no tienen ni siquiera fecha de vencimiento, no tenemos idea de qué es lo que tiene. ¿Qué pasa? Puede llegar a ser una mezcla que tenga más tetrahidrocannabinol que cannabidiol. Entonces podría llegar a tener más los efectos recreativos, digamos, que son totalmente psicoestimulantes, y no los efectos terapéuticos. O puede pasar que un frasquito, un lote, viene como bastante bueno, vamos a decirlo así, pero al no haber ningún tipo de control, quizás cuando vuelve a comprar al mismo vendedor y todo, no tenga la misma composición, o ni siquiera tenga cannabidiol. Eso es lo terrible de por qué es riesgoso y por qué uno, cuando nos vienen a consultar en la farmacia, la realidad es que uno lo ve, la gente los compra, o sea, yo no sé dónde los compran, la verdad, pero sé que hay gente que lo está usando. Entonces yo les digo, miren, hay gente que puede tener buen resultado, la realidad es que no hay ningún control. Entonces quizás estás recibiendo placebo, quizás no tiene nada. Ese es el tema. En Argentina, bueno, yo no sé si ustedes pudieron ir a una charla que se hizo el año pasado acá en la UNER, sobre justamente el cannabidiol, fue súper interesante, y bueno, esa es la situación hoy por hoy. Hay otros países que, por ejemplo, Uruguay ya tiene aprobada la producción. Creo que todavía no había salido a la venta porque también tienen que tener una composición exacta. No es que uno puede hacer cualquier cosa. Tiene mucho control, es bastante estricto. Bueno, en nuestro país solamente hay estudios de investigación. Ustedes saben que creo que en el Garrahan y hay otros hospitales que se está estudiando, o sea que todavía está en fase de investigación. Sí está aprobado el uso compasionnel en estos casos que yo les digo, pero o sea, ¿cuál es el estudio compasionnel?
el que se aprueba la importación de un producto aprobado por la FDA, no un producto X que no tengo ni idea que tiene adentro el frasquito. El producto de la FDA tiene todo un análisis de control de calidad y sabemos exactamente el porcentaje que tiene de cannabidiol y está aprobado para esa epilepsia refractaria. ¿Se entiende la diferencia? O sea, lo que es... Sí, se entiende. Sí, sí. Bueno, espero que a ustedes de esto les quede claro lo que es un tratamiento, digamos, una indicación off-label, es siempre que una medicación aprobada, o sea, que tuvo un estudio de fase 3, está aprobado, se está comercializando, y el médico tiene la facultad de prescribirlo para otra patología. Ahora, un uso compasional, bueno, ahora otra cosa muy de moda, que ustedes lo habrán escuchado, que hay provincias del país que están produciendo ibuprofeno y ibuprofenato en nebulización para el tratamiento sintomático del COVID. ¿Lo han escuchado? Sí, vi Sí. además cuando estuve investigando por el COVID. Claro, bueno, esto en realidad está aprobado, esa es una medicación que está en investigación. La ANMAT lo aprobó justamente con esto, como es una medicación en fase de investigación. Lo único que aceleraron es que en vez de hacer el tratamiento, el permiso por paciente, porque todo lo que es uso compasional hay que hacer un formulario por paciente. Bueno, creo que ahora en COVID les están permitiendo incluir en el pedido, creo que permiten incluir más de un paciente. Entonces es como que aceleran el trámite, no me acuerdo si eran 3 o más pacientes que se aprueban en un mismo trámite, digamos. Pero eso es un uso compasional, eso no está a la venta todavía, y como está en fase de investigación, pero aparentemente tiene buen resultado, entonces, por eso es que hay provincias que en hospitales lo están produciendo, pero solamente con esta aplicación, con este uso compasional. Entonces, bueno, como para resumir esto, es fase 3, es la última fase de investigación antes de que sea comercializado. Pero cuando es comercializado, en la fase 3, se va a comercializar con los objetivos que estaban incluidos en el protocolo. Para eso va a estar aprobado, que es lo que va a incluir después el prospecto. Entonces, si esa medicación comercializada se quisiera usar para otra cosa, el médico, obviamente que tiene que tener justificativo, porque si algún día de mañana llega a tener un juicio y él dice no, porque se me dio la gana, y obviamente es mala praxis. Ahora, si él dice no, yo me basé en este reporte, en estos reportes de casos, me basé en esta experiencia de otros países, tengo estudiado el tema, tengo experiencia propia con pacientes, con sus historias clínicas pertinentes, seguramente ese médico está cubierto para esa indicación off-label, que no es lo mismo que el uso compasional. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Esto me pareció, digamos, algo como importante porque, bueno, la fase 3 es la última, digamos, antes de que, si sale bien, a los organismos regulatorios lo consideran que ya es la última fase y puede salir a la venta. Bueno, esto es un poquito, creo que ya habíamos visto, lo que es la metodología de los ensayos clínicos. Bueno, algo fundamental, que ya lo vimos cuando vimos los principios éticos, es que ningún paciente puede participar en un ensayo clínico sin estar informado de todo, pero aparte de estar informado, lo tiene que plasmar en un documento que es el consentimiento informado. O sea que todos, absolutamente todos los pacientes o sujetos tienen que sí o sí leer, entender y firmar el consentimiento informado, ¿sí? Que es como que dan aval de que dicen sí, quiero participar. Igual pueden retirar este consentimiento en cualquier momento. Y en Argentina, aparte, se pide la presencia de un testigo. Eso yo también ya se los había contado. Bueno, con respecto a la metodología, cómo es el diseño, bueno, la mayoría de las veces ustedes tienen una población en estudio que sería la población posible de recibir, digamos que serían los pacientes enfermos de esa patología. ¿Cuándo se firma el consentimiento informado? Es lo primero que se hace. O sea, en este punto, o sea, para decir excluidos o incluidos, si yo ya le estoy haciendo una historia clínica, o le estoy haciendo un cuestionario, o estoy haciendo una parte del protocolo, un procedimiento del protocolo, sí o sí, antes tiene que haber firmado el consentimiento informado. O sea, que un paciente, si ya le voy a sacar sangre para ver si entra o no entra, antes tiene que haber firmado el consentimiento informado. No lo puede firmar después. O sea que una vez que ya firma el consentimiento, se dice que está incluido en el estudio. Una vez que esté incluido, puede ser excluido a participar y a recibir el tratamiento o cumplir los criterios y continuar la participación. ¿Bien?
Entonces, si le hago un procedimiento al paciente, sí o sí antes tiene que haber firmado el consentimiento informado. En general lo que se hace después es una aleatorización, que esto, bueno, dependiendo del estudio, en general vienen con números, uno ya sabe que el primer paciente viene como con un código, eso lo determina el laboratorio, uno lo que va haciendo es a medida que los va incluyendo, tienen un número que lo indica el laboratorio, no es que uno hace la aleatorización, ya viene el protocolo y digamos que está todo, digamos, ya programado. Y en general, bueno, se tiene un grupo expuesto, que sería el grupo experimental, y un grupo no expuesto, que puede ser placebo o puede ser el tratamiento de referencia. Acá dice placebo, digamos, como algo general, pero ahora muchas veces, dependiendo de la fase, puede estar con otro tratamiento, digamos, comparativo. Entonces, bueno, acá uno ve lo que se va a estudiar la respuesta, si se observa o no se observa, obviamente que se hace lo mismo en el otro grupo control, y por toda esta metodología se dice que los ensayos clínicos son estudios prospectivos. Bien, ustedes esa metodología de investigación habrán visto que hay estudios retrospectivos y estudios prospectivos. ¿Saben cuál es la diferencia? Yo ayer estuve buscando y me parece que uno era que se analizaba con los datos del presente, digamos, y otro como que era como antiguo, por así decirlo. ¿Se les ocurre una idea cómo se podría hacer un estudio retrospectivo, que no es un ensayo clínico, por supuesto? ¿Saben cómo se hacen los ensayos retrospectivos? ¿Tienen idea? No. No, bueno, los ensayos retrospectivos se suelen hacer mucho, por ejemplo, los médicos cuando a veces tienen alguna sospecha o alguna idea de algo, lo que suelen hacer es estudiar historias clínicas, de hechos que pasaron, pero no es que el paciente lo voy a someter a algo prospectivo de ahora en más, como esto, los ensayos clínicos, es como que yo empiezo el estudio y empiezo a darles el tratamiento y les voy a esperar a la respuesta en el futuro. Los retrospectivos, por lo general, hay distintos modelos que se van a ver en metodología de la investigación, pero fundamentalmente se hacen analizando historias clínicas, o también reportes de casos de otra gente que haya publicado. En general uno empieza a tener una sospecha, decís, a mí me parece que todos los pacientes que tomaron tal cosa les pasó tal otra. Bueno, entonces, ¿qué haces? Tenés que elegir historias clínicas de pacientes que hayan recibido esa medicación y, por ejemplo, hay un grupo control de historias clínicas de pacientes que no hayan recibido lo que vos sospechás. Y empezás a hacer un estudio para atrás. O sea, vos ya tenés la respuesta, vos ya tenés la historia clínica y decís, sí, este tuvo dolor de cabeza, este no lo tuvo. Bueno, voy a ir para atrás a ver qué le había pasado. Eso es un estudio retrospectivo. Es totalmente distinto a esto, que yo los hago firmar un consentimiento y voy exponiéndolos y voy esperando y analizando a medida que pasa el tiempo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que los ensayos, digamos, prospectivos, randomizados, dan como mucha más calidad de los datos. Se supone que son más objetivos, porque cuando uno hace un estudio retrospectivo, o si fuera un estudio no aleatorizado, podemos elegir mal los controles. Porque a veces cuando uno tiene una idea, es muy común del ser humano sesgar. Entonces quizás, sin querer, estamos como forzando a elegir los controles que a mí me parece que van a dar mejor mi estudio. Y no es solamente por mala intención, a veces es como algo muy propio nuestro, que cuando estamos convencidos de una idea, tendemos a sesgar, digamos, lo que creemos. ¿Se entiende lo que les digo? Que es común que uno tienda como a forzar sin querer, quizás de que no, porque los que yo quiero, que digo que para mí es efectivo, entonces por eso, en cambio, en este tipo de estudios está aleatorizado, no se sabe quién recibe cada cosa, entonces por eso son como lo más objetivo, que en general uno de los ensayos más serios y que da más evidencia en investigación clínica. Bueno, a ver qué estamos acá. Bueno, muy bien. Vamos a empezar, entonces ya vemos que en toda la farmacocinética y lo que es farmacodinámica, que sería la respuesta, se sigue estudiando también en la fase 3, en la fase 2 y en la fase 3, y hay algo importante que son las poblaciones especiales. ¿Ustedes han oído hablar de poblaciones especiales? Sí. Las poblaciones especiales son justamente aquellos que tienen algún problema que ya puede ser que impliquen o que tengan más riesgo, entonces quizás no sea ético hacer un ensayo clínico,
¿Y quiénes son en general? Son las personas de edad avanzada, pueden ser pacientes, por ejemplo, con problemas de excreción, que se acuerdan que podrían llegar a intoxicarse. Bueno, algo crítico es el tema de las embarazadas, las mujeres lactantes, los niños, o algún subgrupo étnico que tenga, digamos, muy poquitos pacientes. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las veces, por lo menos los laboratorios o las industrias farmacéuticas, no quieren tener problemas, porque yo les contaba la vez pasada que todo esto puede llevar a haber algún problema ético porque hay más vulnerabilidad en estos sujetos. Entonces, o bien hay que tener alguna consideración especial para hacer un estudio de investigación para ellos, o quizás uno va a terminar teniendo inferencias de los estudios que se hicieron en grupos que no pertenezcan a estas poblaciones especiales. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces no tenemos información suficiente, pero son pacientes que siguen necesitando medicamentos. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer uno? Vamos a suponer, si uno hizo un estudio de investigación, vamos a suponer con pacientes que no tenían ningún problema de excreción. Bueno, quizás uno puede ya inferir cuál podría llegar a ser la acumulación que tenga este paciente y quizás puede reducir la dosis, puede dar una pauta diferente, ¿sí? Pero bueno, es importante que ustedes sepan que estos son grupos especiales. No quiere decir que no haya ningún estudio de investigación. Por ejemplo, estos que yo les contaba de las epilepsias refractarias, la mayoría de las veces son niños y son niños pequeños y se están haciendo estudios de investigación. Pero, obviamente, que los comités de ética van a estar como mucho más atentos, mucho más alertas, porque son poblaciones vulnerables. ¿Sí? Muy bien. Entonces, algo que es importante que ustedes sepan, bueno, muy bien, se aprueba el medicamento, sale a la venta. Pero después, ¿qué pasa? ¿No tenemos más estudios de investigación? ¿No se analiza más? ¿Qué pasa? No. La fase 4, que es la fase de farmacovigilancia, se van a seguir estudiando efectos adversos a largo plazo y los que son poco frecuentes. Entonces acá ven que, ¿por qué dice varios miles de participantes? Porque en realidad van a estar incluidos implícitamente todos los pacientes que tomen esa medicación en algún momento. Entonces son pacientes, pero ya son con un tratamiento aprobado. Obviamente que esto es etiqueta abierta porque ya se sabe que esos pacientes están recibiendo esa medicación. Es solamente un control de seguridad. Entonces, ¿qué se ve? Bueno, eventos adversos, la conformidad con respecto a si los pacientes tienen problemas para cumplir la posología o no. Y también se puede empezar a estudiar, se pueden hacer estudios de interacciones que a veces en los estudios de fase 3 quizás no se pueden hacer porque están como más restringidos, no están todos los medicamentos. ¿Y por qué sin duración fija? Porque, bueno, la realidad es que a lo largo de que una vez que sale a la venta, digamos que se sigue investigando. Ustedes vieron cuando compran medicamentos que todos los tienen una cajita, en la cajita siempre hay un teléfono que uno se puede contactar con el laboratorio. No sé si alguna vez lo miraron o lo leyeron. Sí. Bueno, Sí. esos teléfonos en realidad, porque a veces en la fase 4 no solo se reportan a veces casos de problemas de efectos adversos, también puede haber una falla en el producto, puede haber una falla de control de calidad de la fabricación y uno al laboratorio puede llamar tranquilamente y también puede hacer un reclamo, porque a veces hay, digamos, distintas cosas. No sería exactamente farmacovigilancia, pero digamos como que siguen siempre, digamos, las líneas abiertas. Hay algunos medicamentos que tienen, que son muy tóxicos, que tienen, digamos, que un estudio de fase 4, digamos, objetivo, con formulario, que todos los pacientes que lo van a tomar tienen que cumplir como un protocolo. No sé si han escuchado hablar de la clozapina, que es un antipsicótico que tiene muchos efectos adversos graves. No sé si lo han escuchado. Bueno, la clozapina, de hecho, por ejemplo, yo no hice el curso de capacitación que me habilite a dispensar clozapina, entonces yo por eso en la farmacia no puedo dispensar clozapina. Creo que acá en Gualeguaychú hay 2 farmacias que venden clozapina porque los farmacéuticos tienen la capacitación, porque hay un estudio de farmacovigilancia, o sea, un protocolo de farmacovigilancia que no solamente lo hacen los médicos, sino también los farmacéuticos, que para dispensar esa medicación le tienen que exigir, por ejemplo, un reporte, un análisis de laboratorio hematológico, y el farmacéutico lo tiene que guardar como para asegurarse que ese paciente no tiene efectos adversos
graves. O sea, fíjense que no solamente el médico que lo dispensa, sino el farmacéutico que lo dispensa también sigue un protocolo de farmacovigilancia. Hay pocos medicamentos que son tan estrictos, pero bueno, no quiere decir que no se venda. ¿Y por qué, o sea, por qué se aprobaron y se usan si son Porque lo que pasa es que hay cuadros, digamos, de esquizofrenia tan graves, que son personas que pueden llegar hasta matar a otra persona o pueden llegar a autoinfligirse algún daño muy grave, que son totalmente refractarios a todos los medicamentos conocidos. Entonces ahí es cuando yo les decía que dependiendo de la patología se evalúa riesgo-beneficio. Entonces, se vio que teniendo un control hematológico, mientras que los valores, digamos, de laboratorio estén dentro de un rango aceptable, el paciente lo puede seguir tomando. Pero Claro, si el control no. sería que otros antipsicóticos no le hicieron nada y por eso tiene que repetir ese. Exacto. Todos los antipsicóticos que están en la venta los han probado y son pacientes que realmente con esa medicación andan muy bien. ¿Y qué pasa? Hay pacientes que pueden estar tomándolo años y quizás no tienen este efecto adverso grave hematológico. Entonces, con este control, que es justamente esta fase 4 de la farmacovigilancia, obviamente que si llega a tener ese efecto adverso grave, lamentablemente ese paciente, no sé qué va a hacer psiquiatra, no sé si va a combinar otros medicamentos, pero bueno, quizás no pueda seguir recibiendo clozapina. Pero lo que voy es que hay un protocolo de fase 4. Entonces son pacientes que se hacen los controles estos hematológicos, y todos los clínicos que tiene que hacer el médico, y el medicamento está aprobado porque se vio que hay muchos pacientes que andan muy bien, que con otros antipsicóticos no había caso, no respondían, y hay realmente esquizofrenia, ustedes habrán escuchado esos casos terribles que de repente gente que parece totalmente normal sale a matar de la nada, no sé, hace unos años había salido, me acuerdo, una persona joven que, bueno, era un esquizofrénico en una fase, digamos, psicótica. Bueno, son medicamentos, por eso digo, hay patologías que no es tan fácil tratarlas. Bueno, 4 que están aprobados, pero ven que, ¿cuáles son los objetivos? Como acá. Bueno, justamente las reacciones adversas poco frecuentes o muy graves, mejorar el conocimiento del perfil de reacciones adversas y optimizar el uso del fármaco. Porque bueno, cuando uno va teniéndolo en la práctica real, también se empiezan a ver cosas que en la investigación no se pudieron detectar. Y esto se ve en la vida real, digamos, cuando los pacientes de verdad reciben los medicamentos.